¿Cuántos creen que Jesús nos puede dar la victoria? Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo ganar la batalla. Todos el Señor nos ha dado la victoria. El Señor pelea por nosotros, hermano. El Señor pelea por su pueblo. Por eso en esta tarde venimos a gozarnos, venimos a alabarle. Así como David, hermano, que pasó de ser un simple pastor de ovejas a ser el rey de Israel, hermano. Así usted y yo no éramos nada, pero hoy somos sus hijos. Así usted y yo estábamos perdidos en el mundo, quizás perdidos en el pecado, pero mire dónde estamos el día de hoy, en la casa del Padre Celestial, porque tiene un propósito para usted, que tiene un propósito para mí, para su vida. Antes no éramos hijos, antes ni pueblo, pero gracias a Jesús ahora estamos sentados a la mesa. Gracias a Él tenemos un lugar ahí en el cielo. Gracias a Él tenemos una esperanza para alabarle. Por eso, como lo hablemos de glorificar su nombre. Aleluya. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos de aquí queremos estar conforme al corazón de Jehová? ¿Cuántos de aquí queremos que el Señor lo transforme? Díganle: yo quiero ser como el rey David. Aleluya. En la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el asco y el medio. El pueblo se regocijaba. David peleó contra el asco y el medio. El pueblo se
El Señor es mi rey, mi el Señor es mi luz y Él es mi rey, el que me hace llenar de gozo, el que guía mis pasos, el que siempre sus brazos, el que mueve los cielos.
hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Porque por un momento no piensa en la santidad, por un momento adore, por un momento abra sus labios y dile: Señor, a ti te alabo, dile: Señor, a ti te amo por todo lo que has hecho en mí. Oh Jesús, quiero conocerte. Oh Jesús, quiero alabarte, porque no hay otro como tú, Señor, no lo hay. No hay otro como tú, mi Dios. Tú que me ayudaste, tú que me salvaste, tú que me rescataste. No hay otro como tú. Bendito sea su nombre. Él está aquí, hermano, busque su presencia. Abra su corazón. Él vive para siempre. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Gloria a tu nombre. Levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, este es el poder, los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. ¿Cuántos creen en Y él? lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Y lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, y haces siempre tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe, abre su voz, hermano. Él es digno de recibir la gloria por lo que ha hecho por ti, por lo que ha hecho por mí. Precioso
es tan fuerte sobre mí. Él está moviéndose, créalo, Él está aquí. Mis manos levantaré. Solo abra su corazón. Y su gloria me adoraré. Deje que el Espíritu de Dios le toque. Algo está cayendo aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Su
Señor. Jesucristo es el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Él es el Señor. Todos, no los oigo. Jesús de Nazaret. Él es el Señor. Otra vez, todos, por favor. No oigo a todos. Jesús de Nazaret. Él es el Señor. Amén. Gracias. Gracias. Dios les bendiga. Maravilloso es nuestro Señor. Ayer escuchaba un reportaje ahí en el teléfono, ¿cómo se llama? En el estado, que suben ahí un cortito. Decía que el Dios de esta persona es el que hizo 300 trillones de galaxias. ¡Tantos! 300 trillones de galaxias. Pues es el mismo que está aquí, hermanos. El que ha hecho tantas cosas grandes. También dice ahí ese reportaje, y sabe mi nombre, que es lo más importante. Sabe cómo me llamo. Así es que Él sabe cómo se llama. Él sabe cómo le adora, cómo abre su corazón. Y eso es muy valioso para el Señor. Así es que Dios les bendiga a todos los que se animan y le dan libertad a la presencia de nuestro Dios. Porque esa es la intención, hermanos, de que vengamos aquí, como lo habíamos dicho ya en otras ocasiones, a recargar las pilas, a llenarse de la presencia del Señor. No es una clase teológica, no es una enseñanza, sino que es venir a buscar la llenura del Espíritu Santo. Es lo más importante. Por eso el Señor hoy quiere que aprendamos, sigamos aprendiendo de su palabra. Claro que es importante el conocimiento, pues el pueblo anterior se perdió por falta precisamente del conocimiento. Pero lo importante es, en esta dispensación, en este tiempo, que es el tiempo del mover del Espíritu Santo, que es buscar esa llenura, buscar esa presencia. Por eso Él dejó ordenado que no tuviéramos como otros por costumbre separarse de la congregación, sino que necesitamos estar juntos y unánimes. ¿Qué pasa cuando el pueblo está junto y unánime? Se derrama la presencia de su Espíritu Santo, hermanos. Por eso el enemigo ora con esto de los
COVID y más, quiere que ya no haya reuniones, porque Él sabe que cuando la iglesia se junta, el cuerpo de Jesucristo se une, entonces es cuando el poder se manifiesta. Así es que, hermanos, no dejemos de venir para no dejarnos de llenar de esta hermosura que es su Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy hemos titulado esta enseñanza: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Lo digo así porque están signos de admiración. Bueno, pero vayamos al libro de San Lucas, en su capítulo 8, para que me entiendan, porque se me quedan viendo como que todavía estoy muy emocionado de la alabanza. Aleluya, gloria a Dios. Voy a explicar cortamente en relación a la emoción, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque muchas veces se critica a quien alaba más, brinca o alza más la voz, de que solo se emociona. Pero yo les puedo preguntar, cuando van al fútbol y mete gol su equipo favorito, ahí se emocionan. Pero del lado carnal, porque es una cuestión carnal, que les favorece, les alegra, ¿verdad? Pero cuando estamos en la casa del Señor, es una cuestión espiritual. Y si nos emocionamos, no nos emocionamos en el canal de lo carnal, sino nos emocionamos en el canal de ¿qué? De lo espiritual. ¿Por qué? Porque sentimos su presencia. Sentimos cómo estremece la piel y entonces es cuando damos libertad. Así es que nos emocionamos, sí, pero en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Libro del apóstol o médico Lucas, en su capítulo 8. Vamos a leer los versículos 22 al 25. Bueno, pero sigan en esa emoción espiritual. No se desanimen, no se enfríen, sino que sigan con ese gozo, sigan con esa presencia, el fruto del Espíritu Santo. Así es que bendiga el nombre del Salvador, porque Él se mueve en medio de las alabanzas. Gloria a su santo nombre. Lucas, libro de San Lucas, en su capítulo 8, leamos los versículos 22 al 25. Amén. Así dice la palabra bendita del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, hablando Jesús, ¿verdad? Pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y las aguas manda y le obedecen? Bendito es el Señor. Padre celestial y poderoso Creador, tú eres grande, Padre, más grande que lo que podemos imaginar, porque también eres bueno y más de lo que podemos creer, entender. Por eso hoy te damos gracias y te rogamos que sea tu Espíritu que está aquí, el de la promesa que dijiste que irías a sentarte a la diestra del Altísimo, pero no nos dejarías solos. Quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos redarguya, quien nos alimente, quien nos fortalezca, Padre, quien nos hable de ti. Señor bueno, te rogamos que cada uno de mis hermanos, Señor, abra su mente y su corazón para recibir tu palabra bendita. Y a mí, Señor, pasa un carbón encendido en mis labios y deja que tu siervo hable por medio de tu santa palabra. Sabiendo que eres bueno y lo haces, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria al Señor. No repetir el amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse y no dejar de alabar el nombre del Rey. Gloria a su nombre.
sea Cristo. Bendito es el Señor. Amén. Aleluya. Bueno, el tema del día de hoy es: Jesucristo tiene el poder, el control y quiere que lo ejerzamos. Quiere que nosotros lo ejecutemos, hermanos. El asunto que está aconteciendo hoy en la actualidad con la iglesia de Jesucristo es el problema que está pasando con toda la humanidad. Si ustedes recuerdan, en un principio, cuando la humanidad empezó a desarrollarse, quizá en el siglo I, ¿verdad?, o más atrás, en el tiempo antiguo, con tan solo dar la palabra, estrechar quizá la mano, o vemos que en el tiempo de la palabra bendita del Señor, poner una piedra de por medio como testigo, era suficiente para que el hombre, la mujer, cumpliese sus promesas, cumpliese su palabra. La palabra tenía un peso tal que cuando la expresaban, eso era lo que se hacía, lo que se ejecutaba. Lo cual nos enseña también nuestro Creador, ¿verdad?, que dice que por medio de su palabra se hicieron todas las cosas. Amén. Y que esto está sustentado por la palabra poderosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así también en estos tiempos, cuando Cristo pisó la tierra, escrito está que por medio de su palabra hay sanidades, hay bendición, hay liberación, con tan solo creer que esta palabra es la palabra de Dios que tiene todo poder. Así entonces, hermanos, el Señor quiere que cada uno de nosotros entendamos que en nuestra boca está la vida o la muerte. ¿Sí o no, hermanos? Por eso el tema de hoy: Jesucristo tiene el poder y el control y quiere que lo ejerzamos, hermanos, que lo ejecutemos. Recordemos en el inicio que empezamos esta narrativa ya hace 3 domingos, pienso, cuando Jesús buscó su sacerdocio y alcanzó el tiempo. ¿Qué tiempo es el que el libro de Levítico nos enseña que debía ser para que un hombre tomara el sacerdocio en el tiempo de la ley? De 30 años, ¿verdad? Así que por eso esperó Jesús hasta tener 30 años y entonces ir a buscar el bautismo con Juan el Bautista, que estaba bautizando, ¿verdad?, bautizando en el bautizo del arrepentimiento, el bautismo en agua. Fue después de ahí, de haber salido del agua, donde el Padre Celestial dijo: ese es mi Hijo, ¿verdad? De la nube se escuchó, porque estaba escrito en el libro de la ley que debía de llevar el padre a su hijo, al primogénito que abrió el vientre de su madre a los 30 años, de su mano, y entregarlo al sacerdocio. Por eso el Señor dejó expresar su voz y decir: ese es mi Hijo en el cual tengo contentamiento. Así que hacía cumplir la palabra el Señor. Así que nos enseña, ¿verdad?, que Él vino a hacer cumplir esta palabra. Así que hoy nos dice que debemos, ¿qué?, nosotros también hacer cumplir esta palabra, porque la palabra de Dios es poder. Nos lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es la historia que nos habla del Salvador. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, hermanos. Así que fue llevado al desierto después, si se acuerdan que lo vimos en la siguiente enseñanza, después de hablar del sacerdocio de Jesús, que fue llevado al desierto. Porque cuando fue llevado al desierto, dice que ya iba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque nos enseñó, ¿verdad?, que para que nosotros caminemos en esta vida, en este desierto, es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, porque vendrá el tentador, vendrá el adversario, nuestro enemigo. El adversario significa Satanás, el que va a querer engañarnos. Y vimos, ¿verdad?, que aún con muchas religiones que hoy se han abierto, y hay religión para todo aquel el gusto que quiera, de la manera que quiera vivir su religión, ya hay de cada uno como quiera. La puede encontrar y estar contento sin que nadie le diga nada. Pero ¿qué nos enseñaba el profeta? Que vengamos a las sendas antiguas
y preguntemos cuál es el camino verdadero, ¿verdad? Esta es la senda antigua. Por eso cuando fue llevado al desierto tuvo que ser lleno del Espíritu Santo, porque escrito estaba, le dijo al enemigo, ¿verdad?, que solo adorarás al Señor porque solo hay uno. Así que después de ahí vimos que fue y llamó a sus discípulos. ¿Sí se acuerdan en la enseñanza pasada? ¿Sí o no, hermanos? En la enseñanza pasada fue que el Señor Jesucristo, después de haber salido del desierto, haber vencido y reprendido al enemigo, ¿qué fue? A buscar a sus discípulos. Y yendo a buscar a sus discípulos, dice que llamó a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Simón. Fue llamado a Simón Pedro y fue llamar ¿a quién? A su hermano Andrés y también a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Hijos de Zebedeo. Y ellos, dejando todo, dice, le siguieron. A veces es necesario entender, hermanos, que estas pruebas que nos pone el Señor, para ver si de veras Él es el primero, ¿verdad?, o es el segundo, que es que permite que, por ejemplo, en las fiestas, tú en lugar de venir a la reunión, no, te vas a la fiesta porque tienes que preparar las cosas para los invitados. Y ahí, ¿quién es primero, hermanos? La hora de reunión con la cita que tenemos con Dios acá, o preparar la fiesta para los invitados. Así también, ¿verdad? Ahora, como muchos que andan de vacaciones, Dios guarde a nuestra hermana Lisset, Dios guarde a nuestro hermano David, mi hermano, que también anda en Puerto Vallarta, según ya iba a venir y nomás vino una vez. Pero esas son las pruebas que pone el Señor, hermanos, que quiere hacernos ver que en verdad le estamos dando el primer lugar, en verdad Él es nuestro Señor, o nosotros nos dejamos llevar. Porque aquí dice en la enseñanza pasada que después del desierto fue que a llamar a sus discípulos, y sus discípulos, oyéndolo, ¿qué dice? Dejaron todo para seguir al Señor. Y ahora quiere el Señor enseñar a pescar a sus discípulos, pero sus discípulos solo quieren el pescado, hermanos. Ese es el asunto que nos está aconteciendo. Hoy el Señor quiere enseñar a pescar, pero sus discípulos solo quieren el pescado. Para que me entiendan, hablando del Evangelio, ¿verdad? Hablando de los evangelios sinópticos, Lucas nos habla de que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban se quedó dormido. Sí, ¿se acuerdan que lo acabamos de leer? Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. En el lago es una referencia, ¿verdad?, retórica, porque estamos hablando del mar, nada más que lo expresa así el escritor, ¿verdad? Ya sea Mateo, Lucas o Marcos. ¿Y qué dice? Que entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Así entonces hoy el Señor quiere que cada uno de nosotros pareciera que entendamos que estamos en las mismas circunstancias, hermanos. Libro de Marcos en su capítulo 4, vamos, libro de Marcos en su capítulo 4, nos muestra la palabra bendita del Señor, lo que les decía, que estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos que les llaman, nos hablan del mismo pasaje y nos enseñan, ¿verdad? Marcos en su capítulo 4, que ciertamente dice que habiendo cruzado, entonces, habiéndose dormido el Señor, se desató una tormenta. ¿Ya todos lo encontraron? Amén. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, tomaron
despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Así que la palabra del Señor dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos: pasemos. Y es aquí donde el Señor quiere mostrarnos, hermanos, que esta palabra se ha quedado para que cada uno de nosotros entendamos que esta secuencia que hemos iniciado, desde que empezamos a hablar que Jesucristo esperó 30 años para que pudiese poder ejercer ese ministerio, ese sacerdocio, pues estaba en el tiempo de la ley, era necesario hacer cumplir la ley, porque Él no vino a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir, hermanos. De tal manera entonces que nos ha mostrado que obedeciendo la palabra, dice que después fue bautizado, después fue llevado al desierto, después fue fortalecido y ahora sale a buscar a sus discípulos, y estando con sus discípulos quiere mostrarles que es necesario que tan solo creyendo, que tan solo por medio de la fe tendrán la autoridad que el Señor les ha dicho que debemos tomar, que debemos creer, que debemos ejercer. Sin embargo, ha dejado esta historia, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros nos demos cuenta que así como ellos, saliendo por la noche, así está nuestra vida, hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros estamos en una necesidad? ¿Cuántos de nosotros tenemos una preocupación, una angustia? ¿Cuántos de nosotros nos encontramos enfermos? ¿Cuántos de nosotros no sabemos cómo resolver este asunto de la vida? ¿Cómo poder resolver estos asuntos personales que no nos dejan en paz? Y es la noche en la que estamos viviendo. Pero por eso el Señor quiere llevarnos a esta historia, para mostrarnos que aquel día, cuando llegó la noche, cuando llegó la necesidad, cuando llegó el problema, cuando llegó la angustia, la desesperación, cuando llegó como que el desánimo, la tristeza, como cuando llegó aquella cosa que ya como que uno piensa que no, el Señor ni está aquí, ni está conmigo, yo creo que a lo mejor me engañaron, me lavaron el cerebro, yo creo que ni es cierto esto. Es cuando el Señor dice que estamos en la barca, pero debemos tener confianza, porque ¿qué dice aquí la palabra? Que Jesucristo iba con ellos, hermanos. Aleluya. Jesucristo está con ellos. Aquel día llegó la noche y les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud le tomaron, dice, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que también entonces la palabra nos muestra, hermanos, en el libro de San Mateo, en su capítulo 8. Vamos para detenernos ahí. En el libro de San Mateo, en su capítulo 8, que también nos habla de la misma situación y la misma circunstancia, pero que debemos observar cómo antes Marcos nos habló que salió de noche, y ya refería entonces la aplicación a nuestra vida de este pasaje, ¿verdad? Que nosotros estamos en ese momento, hermanos, porque ha llegado la noche en donde nada tiene que ver el Creador, en lo que nada tiene que ver Jesús con la noche. Y por eso ha dicho: vámonos de aquí, porque nada tengo que ver con la noche. Así que también San Mateo refiere lo mismo en su capítulo 8, en los versículos 23 al 27, que dice así. Amén. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿Por qué
teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito es el Señor. Así que, hermanos, Jesús quiere que tengamos confianza, aunque pareciera que estamos hundiéndonos en esta vida, en esta situación social que estamos viendo, que pareciera que ya no resiste este mundo, que las noticias que en cualquier lugar, ¿verdad?, o cualquier medio de comunicación solo bombardean de que ya está terrible, de que ya las finanzas, de que ya la guerra, de que ya el hambre, ya la peste, ya todo nos llevan a esa angustia, a esa preocupación. Pero el Señor hoy quiere decirnos que Él está con nosotros, Él viene con nosotros, que aunque ha llegado la noche, Él está tranquilo, Él está durmiendo, porque Él sabe que su Padre le responde, porque Él ha confiado, Él ha venido a hacer cumplir la palabra, y Él sabe que el Padre no le va a fallar, porque Él tiene un propósito, Él tenía una misión, y la misión que hoy tiene, ¿qué es? Buscar a sus discípulos, después de haberse fortalecido, después de haberse llenado del Espíritu Santo, después de haber esperado el tiempo preciso. Ahora es que entonces quiere mostrarle a sus discípulos que ellos tienen la autoridad, pero que necesitan que confiar en la palabra bendita del Rey. Y por eso dice que a pesar de las circunstancias que están pasando en este momento, los que están cruzando el mar, que sienten que se ahogan porque las olas entran a la barca estando de noche, entendiendo que no había luz, ¿verdad? Pues en esa época era muy difícil mantener la luz solo con velas. Así que a veces en nuestra vida acontece eso, hermano, que hay tal oscuridad, que hay tal sombra, que a veces pensamos que Dios ya no nos escucha, que quizá Dios se haya desconectado de nosotros. Y es ahí donde viene el enemigo a querernos engañar. Déjenme contarles que tuve un sueño feo que no me gustó. Que yo estaba en un Volkswagen. Nunca tuve un Volkswagen, solo mi papá, que ahí aprendí a manejar. Pero estaba yo según en un carro chico, en un Volkswagen, y que entonces tenía yo un niño como de 3 años, así como esta pequeñita, un varón, un niño, y otra persona que iba conmigo, no sé quién, pero estábamos en el carro con los vidrios arriba. Pero que llegaba un hombre muy agresivo y me golpeaba en el vidrio y decía: ábrelo, pero me hablaba así, de una manera como que yo entendía que me quería asaltar, me quería robar, quería hacer daño. Y entonces yo le decía que no. Y entonces volteaba y me decía: dame lo que tienes ahí. Una pistola 45, los que saben de pistolas, una 45, porque antes en mi mocedad, en mi locura, yo anduve trayendo una 45, ¿verdad? Bueno, la tenía yo en el asiento y esa quería. Y yo la agarraba y decía: esa no te la voy a dar, y me la guardaba yo atrás, ¿no? Y pegaba queriendo, y no sé qué me decía que le diera, ya no recuerdo. Yo le decía: te voy a dar esto. Dame, y muy agresivo. Pero que entonces se iba, y entonces despierto yo ya. Pero bueno, me bañaba por la mañana y meditaba en ese sueño porque me llamó la atención. Y entonces yo siempre traigo la Biblia ahí atrás en el asiento. Y yo entendía eso, que ese hombre fuerte, que ese espíritu inmundo me venía y me quiere amedrentar, me quiere engañar, me quiere minimizar, quiere atemorizarme y quiere que le dé la palabra bendita del Señor, porque Él sabe que con esa le puedo hacer daño. Así que, hermanos, tengamos confianza. Si es que hay retaliación, les he dicho, ¿es por qué? Si es que hay contraataque, si es que hay ataque, si es que hay necesidad, si es que hay angustia, porque estamos en la noche, si es que la barca se está negando, ¿es por qué? Porque vamos con Jesús, hermano. Porque el mundo, el enemigo, el que está en el aire, eso le choca, eso le fastidia. Él nos quiere engañar, Él nos quiere amedrentar, Él nos quiere minimizar, Él nos quiere oprimir, para que no creamos y entendamos que la gloria y el poder está sobre nosotros.
Así que debemos entenderlo, hermanos. ¿Qué acontece? Que el enemigo quiere intimidarnos porque vamos por buen camino. Así es que no debemos tener miedo, no debemos amedrentarnos, sino confiar que en esta barca, en esta vida, viene Jesús de Nazaret con nosotros. Y Él está tranquilo. Él está tranquilo porque Él sabe que el Padre va a responder, porque Él vino a derramar su sangre por nosotros. Así que entonces el Señor quiere que tengamos confianza, que aunque pareciera que no está, que nos estamos hundiendo, Él está con nosotros, hermanos. Jesús nos ha enseñado que al caminar en el desierto es lo mismo que estar en la noche, es lo mismo que estar en la barca que perece, pero que pide que confiemos en Él, hermanos. Debemos tener confianza en Él. Jesús les contesta a sus discípulos de San Mateo: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que tengamos la fe suficiente, la confianza suficiente de creer que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro pronto auxilio, que no nos dejará, no nos desamparará, sino que con la diestra de su justicia siempre estará con nosotros. Así que entonces la